Dios les bendiga, amados amigos, amados hermanos que se reúnen aquí en esta transmisión en vivo, lo cual nos permite también llegar a muchas personas. Sabemos que es de mucha bendición para ustedes. Hoy queremos contarle en esta primera edición del título que lo hemos llamado Un testimonio vivo. Muchos de nosotros tenemos un testimonio que contar, de las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas, de las experiencias que hemos vivido a raíz del tiempo que Dios nos llamó a su obra. Pues hoy en su primera edición queremos también contarles a ustedes para que también puedan unirse también a nosotros a través de este sentimiento que es el amor a Cristo, el amor por las almas y sobre todo el amor por su bendita palabra. Hoy en esta primera edición tenemos a un invitado muy especial, tenemos a un siervo de Dios que sabemos y tenemos la plena convicción que Dios viene trabajando con él desde el día que lo llamó a su obra. Hoy nos acompaña el pastor Luis Paredes, que lo recibimos con unos fuertes aplausos. Pastor, Dios le bendiga. Hoy contentos de tenerlo aquí dentro de este programa, el cual lo hemos titulado Un testimonio vivo. Pastor, queremos que se dirija tal vez a nuestra audiencia con las palabras de bienvenida para todos aquellos que nos están sintonizando. Amén, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga también a la audiencia que está en sintonía o que siempre nos sintoniza. Pues bueno, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos directamente de acá de la iglesia Vía Pura. Nosotros actualmente, pastor, tenemos algo que contar a todos aquellos que nos miran, cada uno de nosotros que estamos ya entregados a Cristo y también usted que nos mira, tiene un testimonio que contar. Tal vez aquello que está pasando hoy en día es quizás el llamado que tiene Dios para usted. Amén. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta que tenemos el día de hoy, pastor. La primera pregunta que tenemos para usted es, ¿cuáles fueron las primeras experiencias las cuales usted tuvo antes de venir a Cristo? Aquellas que usted ahora reconoce que quizás, bueno, esto me pasó y ahora entiende que es el llamado de Dios que tenía con usted. Bueno, sí, varias recuerdo, pero una de ellas es que una vez tuvimos un viaje con de un familiar mío a un lugar, un desierto, y iba manejando un carro. En una curva yo iba a dar vuelta, no había el freno, o sea, cuando pisé el freno del carro no hubo, o sea, no respondí el freno. Santo. Y yo iba a precipitarme, ¿no? Unos 1000 metros a la profundidad del abismo, pero en ese momento, no sé, de la nada se detuvo el carro. Y bueno, en ese momento yo dije, era mi suerte, ¿no? Porque no conocía a Cristo. Claro, Pensé que era mi suerte. Dije, es mi suerte, ¿no? No me tocó morir todavía. Pero cuando vine al camino del Señor entendí que Dios me había guardado de aquel accidente. Amén. Y bueno, también tuve una experiencia, bueno, antes de casarme con mi esposa, yo le pedí a Dios en mi ignorancia, porque yo no conocía a Dios. Amén. Bueno, mi familia me inculcó, ¿no?, que había un Dios a su manera, pero no tuve una experiencia, un encuentro con Dios. Pero una de las cosas que le dije a Dios, que si era posible, que yo iba a quedarme con mi esposa, iba a vivir con ella para siempre hasta que la muerte nos separe, que yo la ame y ella me ame. Y ocurrió algo muy bonito, ¿no? Porque de verdad me quedé maravillado, porque de verdad, a pesar de la condición en que yo andaba, Dios contestó mi petición. Amén. A pesar que no conocía a Cristo, a pesar que no tenía a Cristo, hoy me doy cuenta, claro que hoy, antes no me daba cuenta, Claro, amén, pero hoy me doy cuenta, porque transcurrió el tiempo, mi esposa se enamoró más de mí, yo me enamoré más de ella, y bueno, hasta hoy permanecemos juntos, gracias a Dios. Bendito Dios, para la gloria de Dios. Gracias a Dios y para la gloria de Dios. Amén, pastor. Son experiencias que nosotros vivimos y que ahora, y ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos saber que estas experiencias venían de parte de Dios. Amén, pastor. Tengo la segunda pregunta por aquí, que es, ¿cuándo sintió usted que Dios le estaba llamando a la obra? ¿Cuándo llegó ese momento en el que usted dijo, bueno, creo que ya es mi llamado? Es el momento de decir que sí, que sea la voluntad de Dios. ¿Qué pasó en ese momento cuando usted sintió ese llamado? Bueno, sí, tuve una experiencia bien bonita, sobrenatural de parte de Dios. Cuando yo sentí el llamado,
es cuando me sucedió una situación en un anexo donde predicaba, ¿no? Amén. Como todo creyente, uno quiere ver el crecimiento de las almas, no quiere ver el crecimiento en numérico también, ¿no? Y yo no veía eso. Entonces yo en mi corazón dije, no, me confundí un poco, ¿no? Dije, entonces no tengo el llamado para predicar, pero sucedió algo inesperado, ¿no? Antes que yo en mi corazón dije, voy a hablar con el pastor porque voy a dejar, yo no quiero ser estorbo para la obra. Santo. Sí, fue tremendo. Dije, mi corazón así, ¿no? Amén. Conversando, como decir, conmigo mismo. Y dije, bueno, no sirvo para la obra, soy estorbo porque no se convierte en nadie, las almas no vienen. Pero había niños, como que eso me confundía, ¿no? Había niños, congregaban bastante niños ahí en el anexo. Amén. Y el Señor allí pude entender, ¿no? Que el Señor me había llamado a su obra. ¿Por qué? Porque en ese lapso de que yo quería hablar con el pastor que iba a dejarlo, viene una vida llorando, clamando. Quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero conocer a Jesús, y luego su esposa, y así pues se fue extendiendo. Entonces eso yo entendí, ¿no? Que no era en el tiempo mío de que las almas se convirtieran, sino en el tiempo de Dios. Amén. Y ahí entendí, ¿no? Que de verdad Dios me había llamado a su obra. Porque bueno, yo tuve muchas experiencias que Dios me llamó, pero como que en esa ocasión me hizo claudicar, ¿no? Pero luego, en ese tiempo, en esa circunstancia que pude pasar, en esos momentos que pude vivir, pude entender que Dios me había llamado a su obra. Amén. Gloria a Dios, así es, amigos también que nos ven a través de esta plataforma de Facebook. Esas son las experiencias que quizás muchos de los pastores que ahora tienen a cargo una iglesia han recibido también esa experiencia de parte de Dios. Amén. Tengo por aquí la tercera pregunta. La tercera pregunta es, cuando Dios lo sacó a la obra misionera, ¿qué fue lo que usted sintió dentro de su corazón? Porque sabemos que usted no es natural de Piura, usted es natural de Trujillo. Entonces la pregunta es, cuando Dios lo sacó a la obra, cuando llegó quizás ya la persona, el siervo indicado que le dijo, bueno, te vas para Piura, ¿qué es lo que usted sintió al lado de su familia? ¿Qué es lo que su corazón en ese momento le hizo pensar? Bueno, son momentos muy bonitos, sinceramente. A veces uno humanamente no quisiera dejar su parentela, como hablaba Dios a Abraham, no quisiera uno dejar su familia, no quisiera uno dejar su pueblo, pero cuando Dios permitió que saliera, ¿no?, de Trujillo, de mi tierra, me sentí contento, sinceramente. Me sentí muy privilegiado, me sentí feliz de poder ya ir y trabajar en la obra del Señor al tiempo completo. Fue una experiencia, ¿no? Yo no estuve en los planes de un pastor, sinceramente. Una experiencia sobrenatural ahí. No estuve en los planes de un pastor, estuve en los planes de Dios, porque Amén. Mi pastor escogió a dos de la iglesia donde yo congregaba, en Trujillo, La Esperanza, por supuesto, de ahí salí, bueno, La Esperanza. Y bueno, allí no estuve en el plan del pastor. El pastor no contaba conmigo, como decir, yo no cuento contigo todavía, ¿no? Amén. Pero había dos hermanos, que hoy son pastores, por supuesto. Pero el pastor venía orando por mí, ¿no? Él me cuenta que él venía orando por mí, y en ese tiempo que los dos hermanos iban a salir, el Señor lo habla en la madrugada. Santo. Le dice a aquel hombre, que tú lo sacaste del anexo, porque fue una historia eso del anexo. Amén. Y el Señor le dice a aquel hombre que tú sacaste del anexo, dile que yo también lo necesito en Piura. Bendito en Dios. Piura, le dio el nombre. El nombre. Eso fue sorprendente, ¿no? Porque le dijo en Piura, dile que vaya, dile que se aliste, que yo voy a ir con él. En ese momento que el pastor nos contaba ahí con los hermanos, sentimos algo sobrenatural, algo muy lindo, ¿no? Que de verdad marcó mi corazón. Eso a mí me motivó, ¿no? A no pensar en la familia, me motivó a dejarlo todo ello, porque era Dios mismo. No era decir el pastor lo hizo, no, porque le caigo bien, no, era Dios mismo. Y fue algo muy bonito. Unas palabras que caló mi corazón, que clavó en mi corazón, una palabra que le dijo al pastor, dile que yo voy a ir con él. Eso caló mi corazón, y de verdad que me sentí contento. Dios, me agarré de eso, ¿no? Tú, Señor, me estás confirmando todo aquello. Y no me costó nada dejar mi pueblo, no
Pues, no me costó nada, no sentí nada al dejar mi pueblo, mi familia, mis padres, no. Estaba decidido. Contento, totalmente decidido. Amén. Y lo lindo, ¿no? Que yo hablé con mi esposa y mi esposa no dijo no. Hablé con mis hijos porque ya estaban en su edad y hablé con ellos. No dijeron no, nos vamos, dijeron. Amén. Todo eso era de Dios, una maravilla. Ya era de Dios. Era de Dios, sinceramente. Amén. Me siento contento, privilegiado, de verdad, gozoso de que Dios se haya fijado en mí. Amén, amén. Yo sé que también muchos de nosotros quizás tenemos el anhelo también de algún momento Dios nos haga ese llamado para salir a la obra. No, pero ¿cuántos estamos dispuestos a dejar familia, a dejar amigos, padres, por salir a esta obra? Amén, pastor. Tengo ya por aquí la última pregunta, pero no menos importante. Es, ¿qué consejo le daría usted a todos aquellos que anhelan en algún momento salir a la obra misionera? Quizás aquellos solteros, aquellas solteras que están anhelando ahí salir a la obra, o también, ¿por qué no?, aquellos que ya están casados, pero quizás aún falta algo, necesitan tal vez el llamado. ¿Qué les aconsejaría a todos aquellos que nos miran? Claro, mire, en lo vivido en mi vida, ¿no? Que trabajen en la obra del Señor, que se metan, porque Dios, en el momento que uno se convierte, Dios te motiva a orar, te motiva a ayunar, te motiva a clamar, en todo, te motiva en todo. Cuando me convertí a los 2 meses, Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Y había una voz que me decía, predica. Yo no quería predicar. Y había una voz que me decía, predica. Eso cada día en mí, ¿no? Pero un día me encontré con el testimonio de Saulo, en el Nuevo Testamento. Saulo, testificaba Saulo, ¿no? Empezó a testificar, ¿no? Cómo se había convertido a Cristo. Amén. Entonces, Dios ahí iluminó mi mente, dije, eso voy a hacer. Y empecé, no era nada, como decir, no era ni miembro de la iglesia, era un candidato que recién estaba convertido. Recién me convertí. Y un candidato, imagínese, hermano, y empecé a predicar, a testificar. No predicaba, no sacaba la Biblia porque no sabía, estaba sin conocimiento bíblico, pues, y testificaba de lo que Dios había hecho en mi vida. Amén. Y empecé ahí a predicar. Y yo, bueno, tuve muchas experiencias ahí. No dejaba de orar, no dejaba de ayunar. Y Dios iba tratando conmigo. Por eso yo le digo a todos los hermanos que quisieran trabajar, no es malo, la Biblia enseña eso, ¿no? El que anhela obispado, no es buena obra desea, ¿no? Pero uno tiene que dar también de lo suyo. Por decir, en mi caso, ¿no? Predicaba en las calles, en los mercados, evangelizaba. Muchas veces lo hacía predicaba solo, en los mercados, en el micro, porque no había hermanos que me acompañen. Amén. Pero predicaba solo. Pero ya para evangelizar, busqué un hermano, me acuerdo, un hermanito, un anciano. Gracias a Dios, que Dios puso un hermanito muy lindo en mi camino, sinceramente. Me incentivó un poco más, me explicó cómo uno debe evangelizar. Fue tremendo, un hermano, la recuerdo. Se llama Alfonso, porque todavía está vivo. Vive, sí, vive también el hermanito, de verdad. El hermanito me enseñó muchísimas cosas allí. Yo aprendí bastante de mi pastor y de él, ¿no? Porque con el hermano salía al campo a evangelizar. Amén. Y predicaba solo, en el mercado, en el combi, en el micro, en donde viajaba, predicaba solo. ¿Por qué? Porque había un fuego en mi corazón. Amén. Yo lo mantenía ardiendo porque hoy entiendo, ¿no? Yo en ese momento no entendía nada. Que ayunaba, oraba, vigilaba, no tenía sueño, me ponía a orar. Jamás me puse a mirar una película, una novela, no, jamás me puse a meditar, no, orar, todo era orar. ¿Por qué? Porque en el día había algo que me motivaba a que predique. Y era mi privilegio, yo me sentía que me edificaba. Entonces, amén, como yo sentía que me edificaba, como yo veía que me edificaba, tenía que predicar sí o sí. Y me encanta de verdad predicar. Yo digo, no sé predicar, Señor, pero me encanta predicar. Me encanta hablarle a la gente que hay un Cristo que salva. Amén. Hay un Cristo que transforma. Así que, amados, a los jóvenes, a los hermanos, ¿no? A los caballeros, damas, incentivarle que oren, ¿no? Que oren, que clamen y que empiecen a hacer la obra de Dios, aunque no vean nada, porque yo no veía nada. Nadie dijo, ore por mí, y yo levanto la mano. Nadie me dijo eso. Solamente predicaba. Pero con el transcurso del tiempo,
ocurría eso. La gente decía, hermano, algunos me decían pastor, yo Amén, amén. no era ni pastor. Me decía, pastor, ore por mí. Y me iba y lloraba y veía la mano de ese hermano. Amén, pastor. Ahí se cumple la palabra de Dios, ¿no? Que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Amén. Amén. Así que, amados amigos, ustedes que nos están viendo también, esperamos que esto les sirva a usted. Este es el momento también que te decidas a buscar de Dios y dejar que Dios guíe tu camino. Dios les bendiga. Ahora sí, en este corto tiempo les vamos a dar pase para que usted se edifique también con un testimonio. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos y todos los que nos sintonizan a través de los medios, pues los saluda su amado hermano Luis Paredes. En este momento pues quisiera testificarles de lo que Dios un día hizo en mi vida, ya que un día pues no quería conocer a Dios, sinceramente, no quería servir a Dios, porque vengo de una familia cristiana, y bueno, en mi corta edad mis padres se separaron y yo tuve ahí unos ciertos conceptos de no querer servir a Dios. Pero en el transcurso de los años pues Dios tocó mi corazón. Sinceramente también hubo un motivo que no quería ser cristiano, un motivo más. En mi corta edad yo vivía en Chimbote. Yo soy trujillano, pero en esa ocasión yo vivía en Chimbote y no quería servir a Dios porque había una vecina, unos vecinos que eran cristianos. Incluso me invitaron a su iglesia y ellos me hablaban malas palabras. Entonces yo dije, ¿para qué me sirve ser cristiano si es lo mismo? Pero ese concepto, ¿no? Y dije, en mi corazón decía, nunca voy a ser cristiano para no ser así, no hablar malas palabras, pelearme, agarrar un cuchillo por ahí, correrlo a los vecinos. Yo veía eso, ¿no? Entonces, eso a mí me, como decir, yo me cogía de ese tema, ¿no? Para no ser cristiano. Y no quería, sinceramente, no quería ser cristiano. Y aparte que, como le decía, en un momento mis padres se separaron cuando tenía una corta edad. Y yo empecé a hacer lo malo ahí a mi corta edad. Empecé a tomar con mis primos, salíamos, nos escondíamos, nos íbamos a hacer cosas malas. Y era muy triste, sinceramente, porque no había quien me corrigiera. Entonces, todo eso me hacía pensar, ¿no? ¿Para qué voy a ser cristiano si mis padres se separaron? ¿Para qué voy a ser cristiano si mis padres no sirvieron a Dios? A pesar que los vecinos me hablaban, algunos vecinos, pero de verdad que yo no quería ser cristiano. Pero en el transcurso de los tiempos, de los años, transcurrieron los años, yo vivía muchos años en el pecado, en la borrachera, las fornicaciones, y haciendo tantas fechorías, sinceramente, hasta robando, hasta drogándome, sinceramente. Andaba con un arma, me paseaba con un arma, conmigo nadie se metía. Yo decía, conmigo nadie se mete, porque en mi palabra vulgar decía, le meto plomo, sinceramente. Y bueno, en el transcurso del tiempo, llego a Trujillo a vivir. Y en Trujillo, pues, empecé a trabajar en un trabajo allí. Y conocí a una joven que hoy es mi esposa. Lo conocí y yo no quería, sinceramente, quedarme con ella. Yo tenía mucha cualidad. Yo decía, para casarme quería cualidades, pero en ese tiempo conocí a mi esposa, me enamoré de ella y empezamos en un tiempo ya a convivir. Y en ese tiempo que empezamos a convivir, pues mi hermano, el menor mío, se convierte a Cristo, le entregó su vida a Cristo. Y cuando nosotros estamos conviviendo, él nos visita a la casa y nos invita a la iglesia. De verdad yo no quería nada, porque ya le conté las situaciones, ¿no? Que me impedían, que el concepto que tenía, y no quería servir a Dios. Pero mi hermano nos insistió y nos dijo, no, que tenemos que ir a la iglesia. Y bueno, no queríamos. Incluso un día lo boté a mi hermano, lo desprecié, sinceramente. Lo desprecié a él. E incluso, como lo deseché de la casa,
y me dijo, mira, me voy, me dijo, pero yo voy a seguir orando por ti. Y yo, pues enojado, molesto, sigue orando, no me importa, ora por mí. Y se fue mi hermano. Y uno de estos tiempos, ya con mi esposa conviviendo, pasó un tiempo, fuimos a visitarlo a mi hermano a un negocio que él tenía en un mercado. Lo fuimos a visitar y allí lo encontré a él y nos quedamos ahí con mi esposa. Mi hermano me dice, voy a comprar, y nos quedamos con mi esposa discutiendo, porque ya al principio con mi esposa todo estaba bonito, no peleábamos, todo era amor, todo era cariño al inicio, bien bonito. Pero luego empezaron los pleitos y allí en el puesto de mi hermano nos empezamos a gritar, insultar, a despreciar el uno y el otro. Y de pronto aparece un hermano por allá, por la esquina, y viene y se dirige a nosotros, un hermano de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Nos dice, le mira a mi esposa, yo estaba bien indignado, pero bien indignado. Y lo mira a mi esposa y le dice, ¿dónde está David? David se llama mi hermano. ¿Dónde está David? Y mi esposa le dice, no está, pero acá está su hermano. Allá, dijo el hermano. Y lo miró a mi esposa y le digo, con usted hoy día vamos a la iglesia. Lo miró a mi esposa fijamente y le digo, con usted hoy día vamos a la iglesia. Y mi esposa, yo lo miré, ¿no? Y agachó ella su cabeza y levantó y le dijo, nos vamos hoy día a la iglesia. Y el hermano, entonces vengo a recogerle tal hora, y no vino a recoger tal hora. Pero en el lapso que el hermano se va, yo le hago un problema a mi esposa ahí. Le grito desde la hasta la Z, y bueno, terrible, lo insulté, lo desprecié. Terrible fue. Entonces mi esposa, vino mi hermano y preguntó quién ha venido a verme. Le dijo mi esposa, ha venido a buscarte un hermano y ha dicho que va a venir a llevarte a la iglesia. Yo también voy a la iglesia. Entonces le digo a mi esposa, yo también voy a ir a la iglesia. Seguramente que ella me quieres dejar, seguramente que te quieres ir con otro hombre, un montón de cosas ahí. Y bueno, fuimos esa noche a la iglesia. Esa primera noche que llegamos a la iglesia, mi esposa se convirtió a Cristo, le entregó su vida a Cristo. Salió al altar y se puso a llorar. Y yo pensaba, esta mujer de qué se acordará, se lamentará del haber estado conmigo. Pensaba un montón de cosas en ese momento. Pero yo no sabía que mi esposa le había entregado su vida a Cristo, sinceramente, no sabía, porque no sabía nada. Y luego, en el transcurso del tiempo, mi esposa me invitaba a la iglesia. Cuando ella se convierte a la semana, me empezó a invitar a la iglesia. Yo no iba a la iglesia, mi esposa se iba a la iglesia. Incluso yo lo llevaba, pero siempre lo hacía la guerra. ¿A qué me refiero? Que siempre le gritaba, siempre le celaba, hasta con el pastor llegué a celar. Terrible. Pero bueno, en ese tiempo, en esos tiempos que mi esposa iba a la iglesia, ella me decía, yo estoy orando por ti. Ya tenía dos que iban orando por mí, mi hermano, el menor mío, y mi esposa. Me decían, estoy orando por ti. Y yo le decía a mi esposa, sigue orando. Y yo en mi corazón quería separarme de ella. En mi corazón quería separarme de ella. Y yo, burlándome, cínicamente, sinceramente, le decía, sigue orando por mí. Pero en el corazón mío estaba de que yo quería separarme de ella. Y mi esposa me decía, estoy orando. Y yo en mi corazón le decía, sigue orando. Mucho tiempo pasó así. Y hasta que un día yo llego a la casa de mi suegra, porque mi esposa estaba ahí, fui a verlo. Y mi esposa dice en alta voz, vamos hoy día a la iglesia, mi amor. Y yo digo, yo no quería ir, sinceramente. De verdad no quería ir. Porque me da un poco de vergüenza, ¿no? Pero tristemente yo tenía otra mujer ya que quería irme a otro lugar y dejarlo a mi esposa, sinceramente. Y yo quería decirle que no voy. Pero mi suegra me dice, ella dice en altavoz, no, los diablos no van a la iglesia. Y eso me pareció a mí un desafío total. Y a mí no me gustaba perder, sinceramente, de mundano no me gustaba perder. Un desafío, un reto que me daban, no sé, la resolvía como sea. Entonces, por resolver esa situación, yo le digo a mi esposa, contesto, no, y digo, ¿cómo que los diablos no van a la iglesia? Los diablos no van, digo, pero yo sí voy. Y nos fuimos a la iglesia ese día. Y como yo estaba ya en mi corazón dejarlo a mi esposa, sinceramente, con otra mujer sacando planes para irnos a un lugar, llevando una mercadería grande, íbamos a vivir en ese lugar.
me iba meditando en el micro, en el carro me iba meditando y decía, si hubiera alguien que me ayude, no me separaría de mi esposa, ¿no? Mi esposa estaba embarazada. Yo decía, no me separaría. Pero yo decía, ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién me ayudará? No hay nadie. Yo mismo hablaba, no hay nadie que me ayude. Y llegamos a la iglesia y nos sentamos en la banca de atrás porque llegamos un poco tarde. Cantaron un cántico, empezó la prédica y en la prédica pues empezó Dios a hablar mi vida. Pero en ese momento yo no me cabía eso. Yo pensaba que mi esposa le había contado al pastor. Y cuando él me ve, empieza a predicar mi tema. Yo pensé eso, ¿no? Empezó Dios a descubrir toda mi vida. Incluso Dios habló mi vida hasta de la niñez que tenía. Y todo eso, mi corazón estaba duro, sinceramente, pero a través de lo que Dios iba hablando a mi vida, a través del predicador, mi corazón como que se iba haciendo más sensible. Y en un momento dado yo empecé a llorar de la nada. Yo empecé a llorar. Yo decía, no sé por qué lloro. No sé por qué estoy llorando, pero yo lloraba y no podía contenerme. No podía contener ese llanto. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y me hacía el valiente, me secaba mis lágrimas sin que mi esposa me vea. Y seguía llorando y el predicador seguía hablando. Y una palabra que llegó a mi corazón, las últimas palabras, y el pastor iba finalizando el mensaje. Dijo él, yo te conocí cuando estabas muy pequeño. Incluso ibas a morir cuando estabas muy pequeño. Tú y tu madre iban a morir. Pero Dios decía, yo les di una oportunidad. La voz era del pastor, la voz era del pastor, pero Dios era hablándome a través de esa voz. Y decía, yo estaba ahí cuando tú estabas a punto de morir. Tu madre cuando estaba a punto de morir, yo estaba ahí. Yo te preservé la vida. A ti y a tu madre, yo lloraba. Yo decía, Dios mío, yo no sabía que tú estabas ahí. Yo no sabía que tú estabas ahí cuando estaba muy pequeño, a punto de morir. Mi madre me mencionó una enfermedad que le dio, y esa enfermedad me contagió a mí, porque yo en ese tiempo todavía lactaba, estaba muy pequeño. Mi madre me cuenta. Y bueno, Dios ahí habló mi vida, te he preservado la vida para estos tiempos. Y me hablaba Dios muy bonito. Ya no podía detenerme, no podía contenerme. Solamente lloraba, no podía decir nada, lloraba solamente. Y cuando en un momento, el pastor dijo, quiero orar por ustedes. Todos los valientes, dijo, pueden venir al altar. Y esas palabras eran desafiantes para mí. Yo salí al altar. Esta vez nadie me llevó al altar, porque muchas veces yo iba a la iglesia y los diáconos me llevaban de la mano, me decían, ven, vamos al altar. Pero esa vez yo solo salí al altar. Salí al altar y le hablé al Señor, ¿no? Y le dije, Señor, te entrego mi vida. Y aquel día fue algo inesperado, fue algo sorprendente para mí. Aquel día yo pude sentir a Dios tan real. Estaba de rodillas ahí, porque llegué al altar y me arrodillé. Nunca hice eso. Varias veces iba al altar, pero no hice eso. Pero esa vez hice eso, me arrodillé en el altar y le pedí, Señor, le dije, mira, si tú me cambias, yo te voy a servir. Vamos a hacer un pacto, le dije al Señor. Si tú me cambias, yo te sirvo, y a donde tú quieras llevarme, yo voy a ir. No me voy a retener, no te voy a dejar, Señor. Y ahí hicimos un pacto con el Señor. Pero dije, cámbiame, transfórmame. Mira, yo soy así, yo soy malo, soy borracho, mujeriego, ladrón. De todo le decía a Dios, mira, esto soy, cámbiame. Oiga, yo sentí a Dios tan bonito. Yo sentí
que el techo de aquel templo se abría. Y detrás de ello venía una luz tan pequeña, pero a una velocidad tan increíble, que cuando llegó al techo, al templo, se expandió toditita la luz. Y a mí no me salía ni una palabra. Yo sentí que Dios se paró mi delante, tan real, así lo sentí, tan real, como que Dios se paró mi delante y Él limpiaba mi corazón. Yo sentía que Él limpiaba mi corazón. Sentía que el odio, la amargura que había en mí se iba. Era tan hermoso que yo, en un momento de mi ignorancia, le decía: Señor, mátame, llévame contigo. Ya no quiero vivir en esta tierra, mátame, Señor. Y me acercaba porque yo pensaba que Dios estaba ahí físicamente y lo podía agarrar y lo podía coger a Dios. Y me acercaba más, y con mis manos hacia adelante, porque quería asearme, no agarrarme del pie del maestro. Y le decía: Señor, llévame, mátame, ya no quiero vivir en esta tierra. Yo le pedí a Dios ahí, porque era tan lindo, tan especial, que nunca en mi vida había experimentado la presencia de Dios. Y le pedí a Dios y le pedía. En ese momento yo sentí que cadenas se rompían de mi corazón. Yo sentí que salían bultos de mi cuerpo. Y cada vez lloraba, y cada vez lloraba, y cada vez lloraba. Y mis palabras últimas eran: Señor, mátame, llévame contigo. El Señor rompió mis cadenas en ese momento, porque después de haber llorado tanto ahí, yo me quedé llorando. Todos regresaron a sus lugares y el pastor como que no estaba en sí, como que estaba en otro lado. Yo vuelvo en sí cuando el pastor dice: vamos a orar, vamos, recojan las ofrendas. Ahí, cuando él dice: vamos, recojan las ofrendas, yo vuelvo en sí y digo: gracias, Señor. Y digo: gracias, Señor. Pero en ese momento, cuando yo me levanté, y como que caminaba en el aire. Algo increíble, algo sorprendente, algo maravilloso me ocurrió. Como que yo caminaba en el aire. En mi corazón se apoderó un amor tan grande. Yo lo quería abrazar a todo el mundo. Ahí en la iglesia todo lo quería abrazar. Lo quería abrazar a las hermanas, a los hermanos, con un amor tremendo, que ya no era esa maldad que había en mí, sino un amor tremendo. Yo lo quería abrazar a todos. Corrí, lo abracé a mi esposa, y por primera vez en mi vida le dije a mi esposa que me perdonara. Esa noche rompió Cristo mis cadenas. Esa noche Cristo me hizo libre. Esa noche el Señor sacó todo de mi corazón, todo lo malo. Él me transformó aquella noche, Él me transformó. Aquel día Dios marcó mi corazón, y desde aquel día vengo sirviendo al Señor por la misericordia de Dios. Amén. Dios lo bendiga, amados. Hay mucho que contar, sinceramente. Dios hizo de ahí muchas maravillas en mi vida. Dios me llevó a situaciones muy bonitas. El Señor, hasta hoy veo que Dios sigue tratando conmigo. Estoy muy contento, muy agradecido a Dios. Mi familia le sirvió al Señor. Mi madre no quería nada de Dios, hoy le sirve. Mi padre murió, antes de morir le entregó su vida a Cristo. Algo muy sorprendente hizo Dios. Mi abuelo, antes de morir, le entregó su vida a Cristo. Y algo lindo nos acontece en la familia, sinceramente. Mi familia no quería saber nada de Dios. Mi familia incluso me despreciaba por ser cristiano. Pero hoy, por la gracia de mi Cristo, hoy mi familia me dice: háblame un poco de Dios. Pronto le entregaré mi vida a Dios. Estoy muy contento, sinceramente, me siento muy privilegiado. Agradezco a Dios con todo mi corazón por las grandes maravillas que Dios ha hecho conmigo. Un abrazo a todos, que Dios lo bendiga y Dios lo guarde a todos. Que Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga, amados amigos, amados hermanos que han visto esta poderosa transmisión con un poderoso testimonio. Y como les comentábamos, cada uno de nosotros tenemos un testimonio también que contar. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Ya has pensado las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida? Pues es momento de que te dobles tus rodillas y le pidas al Señor que también haga un testimonio de ti. Los invitamos a que nos sintonicen en nuestro próximo programa, los miércoles, por la página de Villa Piura. Dios les bendiga. Un abrazo y muchas bendiciones para ustedes.